¿Cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar otra vez aquí en la consulta virtual en Neuromesa con el tema de alteraciones neuropsicológicas en pacientes con Alzheimer. Venimos aquí a Milán, este es el lago di Como, donde venimos a un congreso y establecemos cuáles son las actualizaciones para el manejo y tratamiento de todas aquellas alteraciones neuropsicológicas que están alrededor de la enfermedad de Alzheimer como tal. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer es una alteración cognitiva, principalmente con alteraciones en la memoria. Sin embargo, no es la única alteración que nosotros tenemos, sino también tenemos alteraciones en aprendizaje, en movimientos aprendidos que se llaman apraxias cuando se alteran. Por ejemplo, en pacientes que saben cómo comer, cómo moverse, cómo utilizar utensilios para comer, para vestirse, para bañarse, y pierden esa capacidad para hacerlos porque se les olvida. Entonces, así como se olvidan muchos aspectos de movimientos, de la memoria, también hay alteraciones neuropsicológicas que principalmente se dividen en dos grandes grupos: alteraciones depresivas y alteraciones de ansiedad. Obviamente no son las únicas alteraciones que se ven en un paciente con Alzheimer, sin embargo, sí son las dos principales y que nosotros tenemos que controlar estas comorbilidades en nuestros pacientes. ¿Qué armas tenemos? ¿Qué tenemos nosotros como médicos cuando ustedes llevan a su familiar y nos confían la salud de su familiar? O que ustedes tienen a algún paciente o que inclusive ustedes piensan que tienen algún deterioro cognitivo. ¿Qué hacemos como médicos para llegar al diagnóstico de Alzheimer? Tenemos armas bioquímicas, biomarcadores como tal, que aunque no son específicos, la única forma para hacer un diagnóstico definitivo para la enfermedad de Alzheimer es en pacientes que se les hace una biopsia cerebral. Sin embargo, no es la única forma para nosotros llegar a un posible diagnóstico. Ya tenemos en Monterrey inclusive dos formas de estudios de sangre para establecer el presunto diagnóstico junto con las alteraciones clínicas en pacientes con Alzheimer, que son la proteína Tau 127 fosforilada y el beta-amiloide de relación 42-40, y con esto podemos ayudarnos a establecer un diagnóstico de Alzheimer, y que antes, que era más difícil porque teníamos que hacer una punción en la espalda, ya es un poco más precisa para hacer este tipo de diagnósticos. Bueno, ya que tenemos y contamos con el diagnóstico de un paciente con Alzheimer, ¿qué contamos nosotros como herramientas para establecer si tienen o no comorbilidades neuropsicológicas como depresión, ansiedad, trastornos inclusive hipomaníacos o problemas inclusive de esquizoides donde hay alucinaciones visuales y auditivas? Tenemos herramientas con baterías diagnósticas, que son algunas tablas donde se les preguntan específicamente algunas alteraciones a los pacientes y sabemos si estas son positivas o negativas para el diagnóstico. Entonces podemos saber si el paciente tiene una depresión con unas escalas como la escala de Hamilton, o que tiene ansiedad, también la escala de Hamilton para ansiedad, en pacientes que tienen alteraciones de tipo Alzheimer. Obviamente tenemos escalas mucho más específicas para, ya que tengamos un diagnóstico, tener un seguimiento de los pacientes a largo plazo. Sin embargo, nosotros tenemos esas escalas iniciales para saber si un paciente tiene la comorbilidad de enfermedad de Alzheimer junto con otro tipo de alteraciones. ¿Qué podemos nosotros hacer si nuestros pacientes cumplen estos criterios y tienen estas escalas de alteraciones neuropsicológicas? Si tienen ansiedad, si tienen depresión. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratarlos. No es nada más dejar al paciente decir, bueno, pues ya tiene Alzheimer, no hay mucho que hacer, no tenemos que darle más medicamentos. No. Se ha visto que la depresión y ansiedad es una alteración neuropsicológica que puede estar asociado a la enfermedad de Alzheimer, y que si no se controla a tiempo va a hacer que el paciente tenga más deterioro cognitivo a largo plazo y además tenga más alteraciones de depresión mayor, y que esto conlleve a más alteraciones neuropsicológicas e inclusive la calidad de vida del paciente. Entonces, el que como paciente y más como cuidador es importantísimo tener un control adecuado de las comorbilidades, porque si nosotros tenemos a un paciente que tiene la comorbilidad de depresión o ansiedad y podemos controlarlos médicamente con forma farmacológica y con forma de psicoterapia, podemos mejorar también la calidad de vida tanto del paciente como del cuidador. Acuérdense que habíamos hablado anteriormente del cuidador del paciente con Alzheimer. Si el paciente está bien, bueno, pues todos estamos bien, el médico, el paciente, el familiar. Pero si el cuidador, que casi siempre es un familiar, está mal, todos estamos mal, porque ellos son los primeros que nos van a ayudar en el cuidado específico del paciente, y también van a ser los que vamos a tener un control adecuado en cuanto al uso de medicamentos, en cuanto a ver cómo va la evolución y tantas cosas que nos pueden ayudar al cuidador, que tenemos que tenerlo muy bien. Entonces, vemos que el paciente con Alzheimer está en depresión, ansiedad o alguna otra comorbilidad, puede tener más alteraciones y a futuro tener más daño y avanzar más la enfermedad que si no se tiene este tipo de comorbilidades, por lo cual tenemos que atenderlas, controlarlas y tratarlas.
¿Cuáles son las formas de tratarlas? No todo es medicamento, no todo es darle al paciente el tratamiento médico para un control adecuado, es también la terapia. Se tiene que dar diferentes maneras de control con el paciente para lograr un control a largo plazo y con esto poder llegar a que el paciente tenga una mejoría clínica y con esto mejorar las actividades de la vida diaria y que sea más independiente. ¿Cuál es la finalidad que tenemos nosotros como médicos para un paciente con Alzheimer? No es curarlo, es llevarlo a la mejor calidad de vida, ¿sí? Y con esto, tanto el paciente, el cuidador, inclusive el médico, también tienen una mejoría en su calidad de vida para largo plazo, porque también como médicos sufrimos mucho cada caso, ¿verdad? Bueno, ya que tengamos el diagnóstico, iniciamos el tratamiento, como les comento, se va a dividir en dos grandes grupos, terapia farmacológica y terapia no farmacológica. La terapia farmacológica tenemos diferentes medicamentos, que lo que venimos aquí es a conocer dos nuevos medicamentos que uno de ellos es más específico, no es específico, pero es más orientado hacia las alteraciones neuropsicológicas en pacientes con Alzheimer y que podemos ya utilizarlo en México, que ya existe y que podemos nosotros utilizar con el paciente y tener un mejor control de las alteraciones depresivas. Por otro lado, también tenemos tratamientos no farmacológicos, que con eso nos vamos a ayudar a hacer con el neuropsicólogo, lo enviamos, les hacen algunas escalas para establecer ya con un puntaje mucho más específico qué tantas alteraciones tiene y en base a ese puntaje nosotros vamos a ver cuál es el tratamiento que vamos a dar para un control a largo plazo y después de 6 meses volvemos a medir otra vez las escalas para saber si el tratamiento tanto farmacológico como la psicoterapia han ayudado al paciente y con eso saber que realmente tiene una mejoría, porque si realmente no tiene mejoría, pues no hay forma de nosotros poder tener este tipo de control con el paciente y tenemos que cambiar el medicamento. Entonces debemos no solamente iniciar el medicamento, sino también saber si este medicamento ha tenido algún efecto en el control para largo plazo en las alteraciones neuropsicológicas y con esto llevar un mejor control a nuestros pacientes. ¿Qué aprendimos ahora? ¿Qué fue las cosas nuevas que hemos sabido? Primero que todo, que la enfermedad depresiva en el paciente con Alzheimer ya no solamente es una comorbilidad sencilla, entre comillas, o que se debe tratar y a veces dejarla pasar. No, ya vemos que es una parte muy importante y fundamental en la evolución de la enfermedad de Alzheimer, porque si bien no es que sea más grave o que avance más rápido el Alzheimer, sí va a tener más alteraciones en la calidad de vida y va a ser más dependiente del cuidador y que esto va a conllevar a mayor deterioro en el cuidador y mayor deterioro en la calidad de vida del paciente. Entonces tenemos que tener un control adecuado de estos síntomas. Por otro lado, también es importante saber que todos aquellos medicamentos que estamos utilizando son medicamentos que se han utilizado en pacientes que tienen este tipo de alteraciones y que también dentro de su tratamiento llevan manejo un tratamiento para el Alzheimer como tal, para las alteraciones cognitivas de la memoria. Entonces, saber que estos medicamentos de reciente generación interaccionan poco con los nuevos medicamentos que tenemos para el Alzheimer, entonces podemos tenerlos en tratamientos, nosotros le llamamos polifarmacia, cuando hay muchos tratamientos, muchos medicamentos en un paciente y que con estos, aunque siempre tenemos que tener cuidado, podemos tener más seguridad de que hay menos efectos colaterales de los que habíamos pensado al tener 2 o más medicamentos de esas características en cada uno de nuestros pacientes. ¿Cómo tenemos que tener un control a largo plazo? Lo que aprendimos también es que se tiene que tener un control específico de las alteraciones neurocognitivas, aparte de la alteración cognitiva del paciente, también las alteraciones neuropsicológicas cada 3 meses. Antes los hacíamos un poquito más alejados, los veíamos cada 6 meses. ¿Por qué? Porque no teníamos unas escalas que nos dijeran que era lo mejor en su momento. Y no, ya vimos que lo mejor es cada 3 meses valorar al paciente, hacerle las escalas y con eso tener un control adecuado dentro de la consulta de neurología. Y cada 6 meses el control de la psicoterapia con el neuropsicólogo para saber qué tanto ha mejorado con escalas más específicas en cada uno de los puntos que queremos mejorar. Dicen ustedes, bueno, ya tenemos el paciente con Alzheimer, ya está en un control farmacológico del deterioro neuropsicológico asociado, depresión y ansiedad, lo tengo bien controlado. ¿Cuándo le voy a quitar el medicamento? Nunca. Se ha visto que la alteración de depresión es un aspecto neuroinflamatorio en el cerebro de los pacientes con Alzheimer. O sea, tienen daño o este daño puede acrecentarse más a largo plazo porque la depresión no es aquella cosa que no es que fuera sencilla, sino que no es aquella cosa que nada más el paciente está con la melancolía, con un llanto fácil. No, es también una alteración de neuroinflamación y que se ha visto que a largo plazo
degenera las conexiones sinápticas en los pacientes y es lo que no queremos llegar a nuestros pacientes, porque más se va a deteriorar en su calidad de vida, en sus aspectos de la vida diaria e inclusive más deterioro con el cuidador como tal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en los pacientes para tener un control adecuado. Y las otras cosas que supimos también es que antes se pensaba que en el tratamiento de pacientes con Alzheimer la ansiedad era parte de la enfermedad como tal, o sea, era porque estaba ansioso, porque muchos de los receptores que se utilizaban para la memoria estaban afectados y esto generaba que el paciente tuviera que utilizar otros neurotransmisores y que estos en forma secundaria generaban ansiedad. Bueno, esas eran las teorías que teníamos. Ahora ya estamos viendo que no es así, que hay pacientes con Alzheimer que no tienen ansiedad, que es un poco porcentaje, o muchos de los pacientes tienen ansiedad y que esto está más orientado tanto a dos cosas. Una, efectos colaterales de los medicamentos. O sea, los medicamentos que damos para el Alzheimer y para un control del deterioro cognitivo afectan en forma secundaria el generar ansiedad con el paciente. Entonces tenemos que tener cuidado en el control de las dosis y también el control de los efectos colaterales. Si antes el paciente no era ansioso en los primeros momentos del diagnóstico de Alzheimer y luego volvió a tener ansiedad posterior al tratamiento, pues vemos una relación causa-efecto del medicamento y tenemos que controlar las dosis del mismo. Y segundo, yo creo que más importante, las comorbilidades. Los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, que tienen hipertensión arterial, que fuman, que tienen traumatismos craneoencefálicos repetitivos, son factores de riesgo para que puedan tener los pacientes ansiedad al momento de avanzar la enfermedad de Alzheimer como tal, y tenemos que tener un control adecuado. Dentro de los manejos médicos se ha visto en forma muy importante el que se debe restringir los usos de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas es un medicamento que nosotros utilizamos mucho para trastornos de ansiedad. Son ansiolíticos de acción corta, medio, larga, sin embargo tienen algunos efectos colaterales muy importantes como son, primero que todo, la adicción, segundo, interacción con muchos medicamentos y tercero, riesgo de caídas. Entonces es importante el utilizar lo menos posible las benzodiazepinas para un control adecuado de nuestros pacientes y si es necesario, pues bueno, manejarlos como segunda o tercera línea en el tratamiento de la ansiedad. Tenemos ya medicamentos cada vez más específicos para pacientes con Alzheimer que tienen trastornos de ansiedad asociados que los podemos utilizar y que ahora se están lanzando al mercado nuevos medicamentos que podemos tener un control más adecuado. También tenemos que tener el control de las comorbilidades, siendo más importante la diabetes mellitus tipo 2, porque sabemos que si controlamos la diabetes mellitus tipo 2 podemos tener hasta una reducción del 14% en el trastornos de ansiedad a los 3 meses de tener un mejor control de los pacientes y hasta 27% en la depresión en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y que tengan al mismo tiempo enfermedad de Alzheimer. Entonces tenemos que tener un control adecuado de las comorbilidades y con esto tener un control para el largo plazo de los pacientes. Todo esto, ¿por qué lo hacemos? Todo esto es mundial. Todas las personas en el mundo, sea el lugar que vivan, ¿sí? Somos seres humanos y nosotros como tal tenemos este tipo de patologías. Lo hacemos para mejorar la calidad de vida a quienes nos confían, porque nosotros como neurólogos, ¿sí? Llegan los pacientes, llega el familiar y nos confía. Usted, doctor, usted estudió esto, ¿qué es lo mejor para mi paciente? ¿Qué es lo mejor para mi papá? ¿Qué es lo mejor para mi mamá? ¿Qué es lo mejor para la familia? Bueno, lo mejor es, primero que todo, hacer el diagnóstico adecuado. No existe la demencia senil como tal y eso nos lo recargaron bastante. La demencia se divide en muchos aspectos y que tenemos que tener la etiología como tal para establecer cuál es el diagnóstico definitivo de nuestros pacientes. Bueno, ya que tenemos el diagnóstico específico de demencia, ahora sí, cuál subtipo de demencia tiene y en base a eso dar un tratamiento adecuado. Si se tiene una demencia de tipo Alzheimer, ¿cuál es lo que sigue? Lo que sigue las comorbilidades, ¿sí? O sea, diabetes mellitus, hipertensión, tabaquismo, traumatismos craneoencefálicos repetitivos y todos esos aspectos que pueden hacer que la enfermedad tenga un deterioro más importante. Y lo segundo, y que lo dejamos muy largo plazo o que no los veíamos en forma importante en las partes iniciales y que ya tenemos que tener una mejor valoración de nuestros pacientes, es el control de los trastornos neuropsicológicos asociados al Alzheimer, que como un paréntesis, ya se están proponiendo decirles y hablarles de esta forma, más que solamente decirles trastornos de ansiedad o depresión, es trastornos neuropsicológicos asociados al Alzheimer y que es mayor obviamente que la población en general y que principalmente se dan como depresión y ansiedad. Entonces, el tratarlos es muy importante. Antes veíamos que, bueno, más tratamiento, más medicamentos, pues es más comorbilidades, más problemas con el paciente y ya vimos que no. Entre mejor tengamos el tratamiento, mejor podemos tener un control a largo plazo en nuestros pacientes y que vaya mejorando su aspecto social, su aspecto neuropsicológico, su aspecto familiar
el cuidador tenga un mejor control y que él sea más independiente de sus actividades de vida diaria, que es al final de cuentas lo que nosotros queremos como metas. Por último, ¿qué otra cosa también aprendimos en este congreso acerca del Alzheimer y las comorbilidades? Que en los pacientes con Alzheimer, aparte que ya están viniendo nuevos medicamentos que ya hemos hablado acerca de esto, medicamentos específicos contra anticuerpos dirigidos con una proteína que es una basurita en el cerebro que se da en pacientes con Alzheimer que se llama beta-amiloide, también aprendimos que vienen nuevos medicamentos que no solamente van a este beta-amiloide, sino quieren que llegue a la otra parte, la otra basurita que se afecta en el Alzheimer, que es la proteína tau. Se están haciendo estudios iniciales, ya se llegaron a primates y ya se hicieron con éxito algunos, entonces muy probablemente en los próximos años ya vengan estudios específicos contra el beta-amiloide en humanos como tal, en fases 2 o 3 de tratamiento, y ver si estos medicamentos van a funcionar sin tener tantos efectos colaterales. Entonces ha avanzado mucho en estos últimos 10 años. La enfermedad de Alzheimer no es aquella enfermedad que nosotros pensábamos que no podía nunca ser tratada. Ya vemos que tenemos muchos cambios. Sin embargo, apenas estamos en fases iniciales para conocer las comorbilidades que nosotros podemos tratar en los pacientes. Como un caso así reportado de mi parte, vimos el caso de una paciente que iniciamos con estos medicamentos de nueva línea para tratamientos de ansiedad en pacientes con Alzheimer, con un control muy excelente de su trastorno de ansiedad. Ella estaba con benzodiazepinas y tenía un control malo, con caídas constantes, y con estos nuevos medicamentos los pacientes mejoraron. Tampoco quiere decir que sea la panacea o que al final de cuentas esa sea la cura para un control adecuado de las neuropsicológicas, ¿sí? Como ansiedad, depresión, no. Lo que sí es que tenemos más armas para un control más adecuado y específico de estas comorbilidades y que podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Como conclusiones acerca de esto, es importante establecer nuevamente que hay alteraciones neuropsicológicas en pacientes con Alzheimer. Acuérdense, depresión y ansiedad deben ser separados del diagnóstico de Alzheimer como tal. No todos la presentan, y si la presentan, tratarlos en forma farmacológica con medicamentos, nuevos medicamentos que han venido y que pueden tener un mejor control más específico, tener cuidados benzodiazepinas como paréntesis, y los cuidados no farmacológicos, que es la psicoterapia como tal, tanto psicoterapia al paciente como psicoterapia a la familia, para ayudarlos tanto al cuidador primario como cuidadores secundarios. Y por otro lado también es saber que vienen más medicamentos. No todo es medicamento, o sea, nosotros como médicos es la forma en que podemos controlar a los pacientes, sin embargo no es la única, y que también tenemos que poner un énfasis en la relación médico-paciente, pero que tratamientos adecuados pueden lograr resultados adecuados en nuestros pacientes y tener un mejor control. Y por último, lo que les había comentado y como conclusión de que hay medicamentos para un control adecuado de la proteína tau que están en experimentación, que ahorita van a apenas empezar en fases para humanos, pero que ya los dos aspectos de la enfermedad dentro del Alzheimer, que es beta-amiloide y las alteraciones de proteína tau, que es fosforila, que ya lo habíamos hablado previamente en la fisiopatología del Alzheimer, ya pueden tener un mejor control a largo plazo con este nuevo tipo de tratamientos, y que uno de ellos puede ser un control adecuado para la otra parte que le hace falta, que es, ya tenemos medicamentos para beta-amiloide, sería medicamentos para la proteína tau. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Saben que con gusto cualquier pregunta, duda que tengan nos las pueden enviar por redes sociales. Trataremos de responder lo antes posible para que tengamos un control adecuado. Y si tienen muchas dudas acerca de un tema en específico, con gusto podemos entonces hacer una consulta virtual acerca de temas como en este, que me lo pidieron mucho, temas específicos de trastornos neuropsicológicos asociados al Alzheimer, y que ahora lo vimos en este congreso y que no quise dejar pasar la oportunidad para llevarse a ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias por todo, cuídense bastante, y tenemos el próximo martes nos veremos nuevamente en la consulta virtual a la 1 de la tarde para ver el tema que habíamos seguido viendo, que es neuritis óptica, y ahora las posibles enfermedades que pueden dar neuritis óptica, o sea, los diagnósticos diferenciales como tal. Quise hacer este paréntesis de esto por estar acá para este congreso y que no dejar pasar la oportunidad de tener fresca esta información para llevarlas a ustedes. Cuídense mucho, muchísimas gracias y un saludo. Nos vemos.